Estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Es un gusto saludarles a nombre de la Universidad Técnica. Mi nombre es Hipatia León, soy tutora virtual del módulo de matemáticas. Antes de iniciar, como recomendación general, por favor silenciar todos los micrófonos y todas las preguntas que ustedes deseen realizar a través de la plataforma en el foro de dudas e inquietudes. Como agenda a tratar vamos a tener conceptos básicos, razones y proporciones, ecuaciones lineales y cuadráticas, relaciones y funciones. Conceptos básicos. Los números reales son la base del cálculo del análisis matemático, los cuales se pueden medir en una recta. Tenemos dentro del conjunto de números reales, están los subconjuntos racionales y irracionales. La clasificación de los números reales se clasifican, como les había dicho anteriormente, en racionales e irracionales. Los racionales se subclasifican en enteros y estos enteros también tenemos enteros positivos o también conocidos como números reales, naturales. También tenemos el término cero y también en enteros tenemos los enteros negativos. Tenemos los racionales fraccionarios, en donde B debe ser diferente a 0. Y los irracionales no se pueden representar como una fracción. Tienen infinitos decimales que no siguen ningún patrón, es decir, no son periódicos. Aquí el ejemplo que tenemos es pi, que es 3, 14, 15, infinito. Razones y proporciones. Se define razón entre dos números A y B al cociente que resulta de dividir ambos números A entre B. Ejemplo, 12 entre 4 es igual a 3. La igualdad de dos razones, por ejemplo acá 12 entre 4 y 15 entre 5, recibe el nombre de proporción. La proporcionalidad de las magnitudes puede ser directamente proporcional e inversamente proporcional. La magnitud directamente proporcional nos dice que crece, si una magnitud crece, la otra magnitud también crece en la misma proporción. Y si una magnitud decrece, la otra también hace la misma proporción. El ejemplo que nosotros hemos puesto aquí en esta videoconferencia es, si compramos nosotros 5 vasos de helados a un precio de $15, la magnitud, mientras nosotros compramos más helados, el precio va a ser más alto. Entonces tenemos ahí una proporción en donde si una magnitud nos crece, la otra magnitud también crece. Pero también la inversamente proporcional es si una magnitud decrece mientras la otra decrece. En este ejemplo que tenemos es, si nosotros tenemos 16 dulces y tenemos un niño, va a ser los 16 dulces para un solo niño. Pero si nosotros tenemos los 16 dulces y tenemos 2 niños, por ende los dulces nos van decreciendo. Tenemos la proporcionalidad compuesta. Un ejemplo de esto es, en una fábrica trabajando 8 horas diarias, han fabricado 2,000 ruedas en 5 días.
¿Cuántos días tardarán en fabricar 3.000 ruedas si trabajan 10 horas diarias? Entonces aquí nosotros tenemos en horas, número de ruedas y número de días. Si nos dice que en 8 horas han fabricado 2.000 ruedas en 5 días, ¿cuántos días se tardarán en fabricar 3.000 ruedas si trabajan 10 horas diarias? Primero analizamos nosotros las horas y los días, en las cuales nosotros tenemos, si se trabaja 8 horas diarias, se demorarán 5 días en fabricar las ruedas. Si se aumenta el número de horas, por ende, se disminuye los días a trabajar. Esta es una proporción inversa. Pero si nosotros analizamos entre ruedas y los días, entre más ruedas hagamos, más días nos va a demorar. Entonces, aquí si nos crece, tenemos que el número de ruedas es creciente y el número de días también va a ser creciente. Entonces, aquí nosotros tenemos una proporción directa. Por ende, nosotros comenzamos a hacer la solución del problema, que nos queda 8 a 10, pero como es inverso, es 10 a 8 por 2.000 ruedas a 3.000. Aquí no nos cambia porque es directa. Esto es igual a 5 días sobre el número de días que nosotros vamos a calcular. Como tenemos un producto nosotros aquí, 10 por 2.000 son 20.000. 8 por 3, 24.000. Esto es igual a 5x, donde x pasamos y el 5 pasamos a multiplicar 5 por 24.000 y dividido para 20.000, donde nos da x es igual a 6 días. Tenemos ecuaciones, vamos a tratar las ecuaciones de primer y segundo grado. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones que contiene una o más variables. Las ecuaciones pueden ser fórmulas que se utilizan para encontrar una magnitud. Ejemplo, x más 2 igual 8. Tenemos ecuaciones de primer grado, que es ax más menos b es igual a 0, donde a siempre va a ser diferente a 0. Y las ecuaciones de segundo grado son las que forma ax al cuadrado más menos bx más menos c igual 0, donde a va a ser diferente a 0 y a, b, c son reales. Ejemplo de una ecuación de primer grado. Nos dice que encuentre el valor de x en la siguiente ecuación. Bueno, aquí tenemos ya la ecuación. Lo primero que empezamos es a determinar todo lo que está dentro de la ecuación, que son los paréntesis. Tenemos aquí menos 3x más 2 y 5x más 4. Entonces comenzamos eliminando los paréntesis. Por ende, estos términos bajamos este segundo término igual, y aquí ya tenemos un signo que es negativo. Este signo va a cambiar todo de acuerdo a la ley de signos. Como tenemos menos, menos por menos da más. Va a ser 6x más 3x. Menos por más da menos 2. Igual en el segundo, para eliminar el segundo paréntesis, menos por más da menos 5x y menos por más menos 4.
Continuamos ahora, ¿qué nos toca despejar? Son corchetes. Pero aquí podemos también ya despejar lo que es X un poco, nos permite. Entonces nosotros bajamos los términos iguales que están antes del corchete, menos 3X más 8. Y aquí nosotros tenemos más 6, más 3 son más 9, menos 5 más 4X, menos 15, menos 2 menos 17 y menos 4 menos 21. Todo esto es el resultado de lo que nos dio dentro de los corchetes, ya despejando lo que es los paréntesis. Entonces ahorita procedemos a despejar corchetes. ¿Qué tenemos? Bajamos el término igual que está antes de los corchetes y aquí tenemos un signo negativo, el cual vamos igual, no se olviden la ley de signos, menos por más, menos 4X, menos por menos, más 21, menos 29, bajamos igual y bajamos igual el mismo término. Por ende, ya resolviendo lo que es ya las llaves, tenemos que menos por más, menos nos quedaría menos 3X, menos por menos, menos 8, y ya resolviendo nos quedaría este resultado que nosotros visualizamos aquí, que X nos quedaría menos 5. Seguimos con un ejemplo de una ecuación de primer grado, pero en los cuales nosotros tenemos valores que es un poco más grandes y tenemos también productos. Como les había dicho, nosotros empezamos primero resolviendo todo lo que está interno, que es los paréntesis. Pero aquí al lado nosotros tenemos un producto que es 12 sobre 10, en los cuales esto podemos nosotros simplificar. ¿Qué podemos sacar? Cuarta 1, cuarta 3. En los cuales ya nos quedaría este resultado. Al momento ya tenemos, ahora sí, despejamos todo lo que es paréntesis. ¿Qué nos queda? Aquí, como tenemos, nos toca sacar un mínimo común. Como aquí siempre X es sobre 1, entonces sacamos un mínimo común que nos va a dar 10. 10 para 1 a 10 por X menos 10X. 10 para 10 a 1 menos 3X y 10 para 10 a 1 por 9 más menos por más, menos por menos da más 9. Entonces aquí hemos despejado todo lo que es paréntesis y los mismos términos bajamos. Aquí como igual manera como en la primera ecuación teníamos un producto, aquí también tenemos un producto el cual podemos simplificar. La quinta 1, la quinta 2, ya simplificado. También tenemos la séptima 1, séptima 1, y nos quedaría el ejemplo en la ecuación y así, donde bajamos todo el término que está antes de las llaves y nos queda ya la respuesta de la simplificación de los corchetes. Igual bajamos el término que está después del igual. Ahora simplificamos y quitamos las llaves. Cuando nosotros tenemos, sacamos un mínimo común, pero aquí como tenemos, de acuerdo a las propiedades de fracciones, cuando tenemos dos valores idénticos en el denominador, este valor se lo pone igual.
Entonces se lo suprime y nos queda a nosotros la ecuación x más 10x más 3 menos 9 es igual a x. Por ende, si nosotros hacemos más 3 más x más pasamos la x le pasamos la x a nuestra ecuación para que el número independiente nos quede aquí individual. Por ende, y en un término pasamos todo lo que es x y en el otro, después del igual, que nos queda los números sin el x. Entonces, despejamos x. Nos queda 13x igual a 9, donde x es igual a 9 treceavos. Las ecuaciones de segundo grado. Siempre se representa, y recuerden que siempre se presenta de la forma ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, donde a, b, c son números reales y a debe ser diferente a 0. El término de ax se llama cuadrático, a bx se le llama lineal y c es el término independiente. Y se clasifican en las ecuaciones en completas e incompletas. Las completas es donde tenemos el número cuadrático, el término lineal y el término independiente. Las incompletas tenemos mixtas y puras. Las mixtas es donde tenemos el término cuadrático más el término lineal y no tenemos término independiente, por ende va a ser igual a 0. Y las incompletas puras tenemos el término cuadrático más el término independiente y no tenemos el término lineal, el cual nos va a dar 0. B va a ser 0. La solución de una ecuación de segundo grado, tenemos dos formas de resolver este tipo de ecuaciones. Por la fórmula general o por factorización. Un ejemplo para realizar esta ecuación de segundo grado es que nosotros primero tenemos que llegar a esta forma, el término cuadrático más el término lineal y más el término independiente, y ya con los valores que nosotros tenemos de A, B y C, nosotros podemos ya aplicar la fórmula para nosotros poder despejar y realizar la ecuación. Por ende, continuamos con el ejercicio. Entonces, aquí nosotros tenemos un binomio cuadrado, el cual el binomio cuadrado, ¿qué nos dice? Que es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Entonces aquí nosotros tenemos x menos 3 al cuadrado, en donde tenemos x al cuadrado menos 6 al cuadrado es 6x y el cuadrado del segundo que vendría a ser más 9. Bajamos los términos siguientes iguales y aquí tenemos un producto, el cual podemos nosotros, de acuerdo, multiplicar 3 por x, 3x, 3 por 1, menos 3, x menos x por x, menos x al cuadrado, menos por menos más, x por 1, x. En donde nos da igual. Aquí igual tenemos un binomio cuadrado que también tenemos que hacerle el cuadrado del primero por el doble producto menos 2 al cuadrado es 4x del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo que es 4. Aquí simplificamos, podemos simplificar que es menos 6x más 3x y más x
nos da menos 2x. Más 9 menos 3 nos da más 6. Bajamos el mismo término que nos da esto igual y seguimos con el procedimiento. Aquí ya sacamos, pasamos toda esta ecuación que tenemos aquí, pasamos al otro lado. Y lo que nos está dividiendo aquí este 3, pasamos a multiplicar con 0. Entonces nos queda x al cuadrado, 3 por x al cuadrado, 3x cuadrado, 3 por 2x son 6x y 3 por 2 son 6. 3 por x, esto va igual y 3 por 0 me da 0. Donde el valor que quitando las x nos da menos 6x más x me da 5x, 3x al cuadrado menos 5x y menos 6 menos 2 me da 8, que tengo yo la ecuación a la cual debo presentar, y para poder yo los valores que ya tengo aquí sustituir en la fórmula para poder elaborar la ecuación. Entonces, aquí tengo que x al cuadrado me vale 3, 5x me vale, tengo 5x y 8. Entonces, aquí sustituimos los valores, donde a vale 3, b vale menos 5 y c vale menos 8. Entonces, aquí ya sustituimos los valores en la fórmula y tenemos donde x es igual a menos b, que b vale menos 5, va a ser menos 5 más menos raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado menos 4 a que vale 3 y c vale menos 8 por 2a, que es 3. Ya despejado, nosotros tenemos dos soluciones, en las cuales tenemos 5 más menos 11 sextos, que nos da igual a 8 tercios, y x2 nos va a dar 5 menos 11 sextos, que nos da igual x menos 1. Aquí siempre vamos a tener dos respuestas, por lo que son ecuaciones de segundo grado. Tenemos dos respuestas por la fórmula que es más menos. Tenemos funciones y relaciones. Una función es una relación que asocia a los elementos de dos conjuntos, A y B, tal que cada elemento le corresponde, tal que cada elemento del conjunto A tiene relación con el conjunto B. Puede ser también, o también se le denomina como conjunto inicial o de partida, y B como conjunto final o de llegada. Para un ejemplo y que puedan entender esto, tenemos acá dos conjuntos, en el A que son el nombre de personas y B el número de cédulas. Por ende, tenemos tres nombres de Andrés, Ana y Sofía, el cual tiene una relación con el número de cédula. Aquí hay una relación porque cada persona tiene que tener un solo nombre, un solo número de cédula. Por ende, hay una relación directa. En el segundo ejemplo tenemos que Carlos, personas y edades. Entonces, cada persona va a tener una sola edad. Por ende, esto es una función. Carlos tiene 18, José tiene 18 y Ana tiene 19. En el tercer ejemplo nos dice que Luis sabe inglés, María sabe inglés y español, Juan sabe alemán. Entonces aquí esto no es una función
porque María está relacionada con dos funciones del conjunto B. Entonces, por ende, y nos dice que un elemento del conjunto A no le puede corresponder dos o más elementos del conjunto B. Por ende, aquí en este tercer ejemplo, esto no es una función, porque María está relacionada con dos elementos del conjunto B. Dominio y rango de una función. ¿Qué es el dominio? El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x, que hacen que la función exista. El rango recorrido es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y, que hacen que la función exista. El ejemplo, sean los conjuntos A, 2 y 3, y B, 4, 5 y 9, 17, y la función de A en B definida por la fórmula función de x es igual a x al cuadrado. Determinar el dominio y el recorrido. Entonces aquí nos dice que si nosotros damos valores a x, damos el valor de 2 y de 3, por ende aquí reemplazamos x. La función de x va a ser el reemplazo de x, donde si x me vale 2, por ende 2 al cuadrado va a ser 4. Si x me vale 3, 3 al cuadrado va a ser 9. Por ende tenemos un dominio de 2 y 3 y un rango de 4 y 9. Y están los dos, el 2 y el 3 están relacionados. 2 relacionado con el 4 y el 3 relacionado con el 9. La evaluación de una función. El valor de una función x es aquella que toma y cuando se le asigna a x un determinado valor real. Si la función de x es igual a 5 menos 2x, hallamos a, aquí por el ejemplo le hemos puesto menos 1. Entonces la función de va a ser menos 1. Por ende, reemplazamos x. Función de menos 1 es igual a 5, 2, menos 2, que es por menos 1, que vale la función x. Y reemplazamos ya como está, seguimos el proceso para el problema, seguimos resolviendo el problema, donde f menos 1 es igual a 5 más 2, donde f menos 1 es igual a 7. En el ejemplo 2 tenemos, si la función de x es igual a 2x al cuadrado menos 3, hallar la función x más h, en la cual nosotros tenemos la función x más h va a ser a 2x al cuadrado menos 3, donde la función de x más h aquí vamos a reemplazar el valor de x. ¿Cuál es el valor de x? Que aquí nos decía x más h. Entonces, donde x más h es al cuadrado menos 3. La función de x más h, aquí tenemos un binomio cuadrado. ¿Qué nos decía el binomio cuadrado? Que es el cuadrado del primero más el doble producto del primer término por el segundo y el cuadrado del segundo. Entonces tenemos el cuadrado del primero, x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2xh, y más h al cuadrado. Menos 3, bajamos el mismo término, donde la función de x más h nos va a dar igual. Como tenemos aquí un producto, multiplicamos 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, más 2 por 2, 4xh, 2 por 1, 2, h al cuadrado, menos 3.
Y esa es la respuesta que nos quedaría en este ejemplo. Tenemos operaciones entre funciones. Sea f y g dos funciones reales de variable real con dominio de f y de g respectivamente, se definen las funciones. Si nosotros tenemos en la función de x 1 entre x menos 1 y g de x va a ser igual a 2x. Entonces, realizar las siguientes operaciones. Tenemos una suma de dos funciones en la cual vamos a reemplazar valores. Que f de x más g de x va a ser igual a x más g de x. Por ende, nosotros aquí sacamos mínimo común múltiplo, que es x por x menos 1, que x por x menos 1 para x menos 1 me da x por 1, 1x, x por x menos 1 para x me da a x menos 1 por 2, 2x menos 1. La función de x más gx nos va a dar igual a x más 2x menos 2 sobre x por x menos 1. Y mi respuesta me quedaría así. X más 2x son 3x menos 2 en donde sobre x por x menos 1. En la resta de funciones va a ser igual que la suma, sino que aquí lo que cambia es el signo, que reemplazamos la función de x, es el valor que me dice aquí, el valor que me da, que vamos a valorar, x, y aquí también vamos a valorar el valor de g, x, que es 2x. Por ende, igual hacemos lo que hicimos en la suma, sacamos mínimo común múltiplo y mantenemos, por favor, no se olviden, la ley de signos, en donde nos va a quedar como resultado menos x más 2 sobre x por x menos 1. Tenemos operaciones entre funciones. Aquí nos da, vamos a ver lo que es el producto y la división, donde con el mismo ejemplo que teníamos anteriormente para la suma y la resta, nosotros tenemos que para la función de x, tengo 1 sobre x menos 1, por ende tenemos un producto, el cual nosotros podemos multiplicar 2 por 1, 2, x por x menos 1. Y en la división, igual reemplazamos la división, lo que está, el valor del resultado de lo que me da en los extremos va a ir al numerador y lo que me dé en los medios va a ir al denominador. La composición de una función, encontrar f o g de las funciones. Tenemos que f de x me vale 3x más 2 y gx me vale x más 3 entre 2x más 1. Entonces recordamos que la función de x, la f de x o g de x va a ser igual a f de g de x. Por ende, la función vamos a reemplazar x, que es x más 3 sobre 2x más 1. ¿Qué tenemos? Bajamos el mismo término, 3, reemplazamos x con lo que nos vale gx y más 2 de la primera función. Por ende, tenemos el resultado.
Tenemos dos tipos de funciones, función lineal y función afín. La función lineal es definida por la ecuación f de x es igual a mx, en donde m es la pendiente de la recta o la inclinación de la recta con respecto a x. Esta recta siempre pasa por el origen de las coordenadas. Esta puede ser creciente o decreciente. La función afín es definida por la ecuación mx más b, en donde b es la ordenada de origen que indica el punto de intersección en la recta del eje y con sus coordenadas que son 0 o b. Y la pendiente es la recta de inclinación con respecto al eje X, que esta recta no pasa por el origen de las coordenadas. Cuando la pendiente es mayor a 0, va a ser una pendiente creciente. Cuando la pendiente es menor a 0, va a ser una decreciente, y cuando la pendiente es igual a 0, va a ser constante. Tenemos un ejemplo de la función de f de x, que es igual a mx más b, donde dice que f de x es igual a x más 1. Construimos una tabla de valores y graficamos para determinar el dominio y rango. Aquí, por el ejemplo, nosotros, y para indicarles a ustedes, nosotros hemos puesto tanto números negativos como números positivos, en donde, como nos dice aquí, f de x es igual a x más 1 y y es igual a x más 1. Por ende, reemplazamos valores x por menos 2, cuando dice que x me vale menos 2, reemplazamos. Menos 2 más 1 es igual, aquí menos 2 más 1 me da 1, menos 1, que tenemos ya la primera, donde x me vale menos 2, y me vale menos 1. Cuando reemplazamos la x por menos 1, reemplazamos x menos 1 más 1, va a ser igual a y menos 1 más 1, que me da 0. Entonces, x me va a valer menos 1 y y tengo un valor de 0. Y así sucesivamente con el resto de valores. Por ende, en la gráfica tenemos así, y el punto de intersección va a ser cuando x es menos 1, y me va a valer 0. Entonces, el punto de intersección va a ser entre estos dos valores, de las dos, tanto de x como y. Por ende, tenemos que el dominio aquí en esta función, de todas las funciones lineales, son todos los números reales, y el rango va a ser igual todos los reales. La función cuadrática es la forma de f de x, en donde tenemos el término cuadrado más el término lineal y el término independiente, donde a, b y c pertenecen a los números reales y a es diferente a 0. En la gráfica nosotros tenemos, si a tenemos un valor mayor a 0 y es positivo, vamos a tener la cóncava para arriba. Si a es menor a 0, la cóncava de nuestra parábola va a ser para abajo. Dominio y rango de una función cuadrática. El dominio de una función cuadrática nos dice que todos son reales. Aquí tenemos la fórmula para sacar el vértice, en los cuales ya solo ponemos la fórmula, y con los números ya, con las respuestas que nosotros tenemos, podemos calcular a través de la fórmula, en donde yo les decía aquí que
Si A es mayor a 0, el rango va a ser del vértice, del punto mínimo al más infinito. Si A es menor a 0, va a ser desde el infinito menos infinito hasta el punto máximo del vértice. Aquí tenemos nosotros un ejemplo. Mis estimados estudiantes, el tiempo fue muy corto y se me acabó el tiempo. Espero que hasta donde hayamos visto les pueda servir a ayudar en algo para la realización de las tareas.